Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Come and show your power. Y primero conociendo un poco a Abraham Pastor antes de pastor. ¿Cuántos años tiene pastor? Yo tengo 40 y siempre, ¿no? Tengo 43 años. Ya, 43. ¿Y es de Santiago o de alguna...? Nacido en Santiago y toda mi vida en Santiago. Ya, perfecto. ¿Y de la comuna? Yo nací en la comuna de Macul, ¿ya? Y gran parte de mi vida fue en la comuna de Macul. Y estuve y acá en Peñalolén, ya en mi adolescencia me cambié para acá y aquí conocí a mi esposa en Peñalolén, en este mismo sector. Conocí a mi esposa y me casé. Después volví a Macul y después volví acá. Cosas de la Vuelve vida. siempre. ¿Y tiene alguna profesión? No, ninguna profesión. Yo llegué hasta segundo año medio, o sea, sí, segundo año medio, enseñanza media. Y no, un oficio, operador de grúa horquilla. También otro oficio que yo hago, o que yo ejercía con mayor tiempo fue cortador en confección de ropa de dama. ¿Y cómo llega a la iglesia? ¿Cómo llegué a la iglesia? Bueno, yo llegué a la iglesia a los 9 años. A los 9 años de edad, yo llegué a la iglesia. Yo vivía en la comuna de Macul. Mi padre era alcohólico. Teníamos un muy mal pasar, una vida muy difícil. Yo a los 6, 7 años ya trabajaba. Yo cuidaba vehículos, recolectaba diario botella, hacía muchas cosas como para conseguir dinero, para ayudar a mi mamá un poco y también para comprarme mis zapatitos, mi pantaloncito o algo que yo necesitara. Entonces y de muy chico yo fui muy de calle. Me iba al centro de Santiago y me juntaba con los chiquillos bajo el puente de Mapocho. Era muy pelusa, muy terrible. Tenía una vida bien complicada por el entorno en que yo vivía. ¿Y qué pasó? Que cuando yo tenía como 9 años, una de las tantas noches que mi papá se alcoholizaba y hacía los escándalos en la casa, yo arranqué de mi casa y él me siguió para golpear. Entonces yo arranqué, se me acuerdo ese día, y me empecé a irme por la población. Llegué a una cancha de fútbol, de esas de tierra que habían antiguamente, y había ahí una carpa de circo, y decía entrada liberada. Yo dije, ahí me escondo. Era la intención de esconderme de mi papá. Y arranqué y me escondí ahí. Cuando yo entré, vi mucha gente, llena la carpa, mucha música, gente cantando, unos llorando, otros riendo, unos saltando. Lo que es un culto evangélico, ¿ya? De mucha expresión. Pero yo, a pesar de que tenía 9 años, yo entendí que ellos eran felices. Eso es lo que yo logré percibir, la felicidad que ellos tenían. Entonces eso me llamó mucho la atención. Me quedé ahí escondido y cuando pasó el pastor, que yo lo conocí después, mucho tiempo después lo conocí, ese pastor predicó, y una de las frases que a mí me llamó mucho la atención, me dijo que Dios respondía a las oraciones. Yo tenía 9 años, yo escuché esa frase y dijo el pastor, y si alguien quiere pedirle a Dios algo, venga, que Dios responde la oración. Entonces yo 9 años le creí, pasé y me hinqué y le dije, Dios, si es verdad que tú existes como dice este caballero, porque yo no tenía idea de pastor, de nada. Entonces yo dije, si es verdad lo que dice este caballero, yo creo que toda mi familia sea como esta gente, porque ellos tienen la felicidad que yo no tengo. O sea, yo ahí entendía que yo no era feliz. Podía ver la felicidad de ellos y decía, me comparaba conmigo y decía, yo no soy feliz. A los 9 años. A los 9 años, yo podía entender eso. Pasaron 6 meses, yo salí de ahí, pasaron 6 meses, la vida siguió igual, pasaron 6 meses, a los 6 meses se cumplió la oración
entró mi abuelo a la iglesia, entró mi mamá, entraron mis tíos, entró mi primo. Al final, a los 6 meses, al término de los 6 meses, estaba toda mi familia en la iglesia, menos mi papá. Mi papá llegó al mes y dejó el alcohol y todo. Ahora mi papá es pastor en Quilpué y yo soy pastor acá en Santiago. Así llegué a la iglesia. Impresionante. Sí. Impresionante. Sí, ¿no? Igual es fuerte como que de la nada toda la familia haya llegado. Es que claro, hay un proceso ahí yo digo los 6 meses, pero el 6.º mes fue como el proceso fuerte. Llegó mi abuelo, empezaron a llegar mis tíos en ese mismo mes. Eso digo yo, siempre digo yo, a los 6 meses, al término de los 6 meses, estaba toda la familia, mis primos. Yo tenía un primo que era peluzón conmigo, y él entró primero, después llegué yo. ¿No? Y así, pues, y bueno, y como mi papá se convirtió también fue más impresionante todavía. Ahí mi papá era de esos que no iba a buscar a la iglesia, se paraba afuera, curado, sacan de ahí, que se están metiendo a canuto, y la parte nos hacía pasar vergüenza. Entonces, después mi mamá decidió ir a la iglesia donde estaba yendo mi abuelo. Y claro, como estaba mi abuelo ahí, el suegro, él no se fue a meter más. Pues, entonces ahí empezamos a ir tranquilos. Y en ese lapso, un día mi papá llegó con su botellita en la mano, preparado para ponerse a tomar. Y yo me acuerdo que yo lo vi, que se sirvió una copa, pero nunca se la tomó, sino que estaba muy pensativo. Yo lo noté muy extraño, y yo me asusté mucho, dije, aquí va a bajar el escándalo, porque ya era complicado. ¿Qué pasó? Que no se tomó nunca el vaso, salió para afuera de la casa. Nosotros vivíamos en una media agua de madera, en el sitio atrás de la casa de mi abuelo. Sale para afuera y yo lo empiezo a sapear por la ventana, porque yo le tenía mucho miedo a mi papá, mucho miedo. Entonces, lo veo que sale por afuera y llega y toma la botella y la arroja al fondo del sitio, en el muro, y la rompe. Y yo dije, ay, aquí va a quedar la grande. Y bota el vino y entra para adentro y le dice a mi mamá, hoy día te acompaño a la iglesia. Mi mamá le dice, pero ¿cómo? No, hoy día te acompaño, apúrate. Y yo, asustado, me fui primero. Mi papá detrás, y yo me fui primero, me asusté, iba muy asustado. Dije, va a ser el escándalo en la iglesia, este caballero. El asunto es que cuando llegamos a la iglesia, yo entré primero. Y la iglesia estaba preciosa ese día, incluso llegamos más tarde que nunca, porque como estaba, yo llego a mi papá, entonces llegamos tarde. Ya estaban en la parte de los coritos antes de ir a la lectura de la palabra. Y entro yo y me gano adelante, no quise mirar para atrás. Estaban los coritos, estaba todo muy lindo, y de repente siento un grito así fuerte, perdóname Señor. Y escucho de nuevo, perdóname Señor. Y miro atrás y mi papá estaba con las manos arriba. De ese día, mi papá nunca más tomó una copa de vino. Y mi papá era de esos que al otro día, si él no tomaba, tiritaba así. Él tenía que saber tomar. O sea, hay una cuestión física que el alcohol le pedía. Él tenía que saber tomar en la mañana. Empezaba de la mañana tomando hasta la tarde. Entonces, pero de ese día, él nunca más tomó una copa de vino, nunca le vino un temblor al cuerpo, nada. Y hasta el día, ya eso hace mucho, hace harto años, más de 30 años. Entonces, así llegó mi papá. Entonces Dios cumplió esa oración que yo hice a los 9 años, Dios respondió y cambió mi familia. Pero después ya nos vivimos en la media agua, después arrendamos una casa, ya vivimos en una casa bonita, después mi papá logró tener su departamento, sus cosas. Y a los años después, muchos años después, él llegó a ser pastor. Pero ya Dios nos cambió la vida, sí, o sea, ya no vivíamos en una media agua, piso tierra, no. Claro, ya no se tomaba la plata el viejito, ya él la invertía en la casa y nos compraba ropita. Yo ya no tenía que salir a la calle a hacer cuestiones, sino que podía yo esperar. Logré llegar a este segundo medio porque igual todos los cambios, hay ciertas cosas que no cambian al tiro. Entonces, igual tuve necesidades, entonces yo empecé a trabajar, ya estaba un poquito más grande y ya decidí trabajar y que mis hermanos pudieran ellos estudiar. Una consulta, pasaba de que en mi familia, mis hermanas iban a la iglesia evangélica y tenían un grupo de jóvenes. Claro. ¿Usted también llegó a ese grupo de jóvenes? ¿O? Sí, yo primero, como 9 años, yo pertenecía al grupo de niños. Ya, hacíamos obras en la iglesia, participé harto en el grupo de niños, después estuve en el grupo de jóvenes.
Después, incluso a los 14 años, fui fundador del grupo ciclista de la iglesia, junto con mi abuelo, mi papá y algunos hermanos. Fundamos el grupo ciclista que hasta el día de hoy funciona. O sea, hasta el día de hoy funciona. O sea, una cosa muy linda. Participé de, qué sé yo, de cuántos grupos, menos el grupo de Dorca, porque es de puras mujeres, entonces yo no podía ser Dorca, obviamente. Pero participé en todos los grupos de la iglesia. Yo llegué a ser presidente joven, llegué a ser secretario joven, tesorero joven, fui presidente del grupo ciclista, fui secretario del grupo ciclista, presidente, tuve todos los cargos. Y después llegué a ser diácono en la iglesia. Fui secretario de la iglesia, fui tesorero de la iglesia general. Después en la corporación se necesitó un secretario, fui secretario de la corporación 11 años. O sea, tuve un harto, digamos, trabajo y pasé por todo lo que es la iglesia. O sea, siempre fue una persona muy activa dentro de la iglesia. Siempre, de los 11 años. Yo a los 11 años yo ya predicaba en la calle y predicaba en campaña. O sea, fui un activar fuerte porque yo vi el milagro de Dios en mi familia. Y eso de muy niño a mí me marcó. Entonces yo, de muy chico, yo le creía a Dios siempre. Y siempre cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y esa es una cosa que yo tengo hasta el día de hoy. Este templo, por ejemplo, es una promesa que Dios nos hizo. Y hoy día se cumplió. Entonces, todo lo he visto de esa manera. Por lo tanto, en la forma de cómo yo le creía a Dios, Dios empezó a actuar en mi vida y de muy chico. Entonces yo predicaba en campaña, he ungido enfermos han sido sanos. Yo he visto como una niña ciega, una pequeñita, chiquitita, estaba ciega y la tenían que operar. Y en una campaña me tocó ungirla, orar por ella, nosotros llamamos ungir. Oré por ella y el día lunes ya veía. Y el médico nos explicaba cómo veía y quedó sana hasta el día de hoy. Y así, he visto hartos milagros de Dios, hartas sanidades, en mi vida también, muchas sanidades que Dios ha hecho. Muchas. A mis hermanos me bromean, me dicen, usted pastor tiene un carnet FONASA en el reino de los cielos, porque enfermedad que le viene, Dios se glorifica y lo sana. Yo tuve cáncer en el esófago y Dios me sanó. Yo tenía que haber estado muerto hace casi 20 años. Yo tenía que haber muerto a los 23 años. Yo ya tengo 43. Entonces, he visto yo eso. Entonces, a mí me marcó mucho esa respuesta de Dios a los 9 años. Y yo aprendí que Dios responde. Aprendí que si uno reconoce, Dios está ahí. Pero uno tiene que creerle. Tiene que creer en Dios. Y ahí cambia la vida, cambia todo. Cambia tu forma de pensar, tu forma de ver. Es algo que impresionante. Suena impresionante. Y una consulta, ¿cómo llegaste a esta iglesia? Es que esta fue la iglesia que yo llegué a los 9 años. ¿Ah, sí? Sí. El que es el obispo de esta iglesia, ¿ya? Él fue mi pastor, él fue mi profesor de escuela dominical cuando yo era chico. Y él ya era pastor en esos años. Y él me formó hasta el día como joven, como diácono, como adulto, me enseñó el mensaje, la palabra, me enseñó aprendí a dirigir la obra, ¿sí? Y hoy día yo ya soy parte del ministerio, soy pastor también. Pensaba que era otra iglesia. Y también pensé que era otra iglesia. Sí, bueno, es una de las cosas que yo como pastor a mí me gratifica mucho. ¿Por qué? Porque yo llegué a una iglesia y toda mi vida es la misma iglesia. O sea, y no es que no crea en qué sé yo, no. Es que aquí crecí y fui formado. Es que se forman lazos también. Claro, y se forman esos lazos, claro. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos un día de acción de gracia por este templo es una respuesta muy linda que me dio el Señor. Yo cuando recibí al pastor, al obispo, que fue mi pastor toda la vida, yo me emocioné. Porque es como recibir a mi papá en mi casa, en la casa que Dios nos dio. Entonces para mí fue algo muy especial. Entonces, el pertenecer a esta iglesia toda la vida ha significado algo gratificante, un plus muy especial en mi ministerio, donde voy. ¿Y qué rol piensa que juega esta iglesia en sus alrededores? La sociedad. Claro. Bueno, juega un rol muy importante porque lo pude ver en mi propia vida
O sea, una persona que llega a la iglesia no solo va a ver un cambio en la persona, sino que en todo su entorno, en toda su familia. Dios, por eso Dios dice en la Biblia, cree tú, serás salvo tú y toda tu casa. Porque cuando la persona llega, toma todo el núcleo familiar. Aquí ha habido gente que, matrimonios que han estado juntos a separarse y han llegado a la iglesia y Dios ha restaurado sus matrimonios. Sus niños han podido crecer en un matrimonio más estable, en una familia más estable. Aquí han habido jóvenes que se han rehabilitado de la droga, que han sido drogadictos y han llegado a la iglesia con fe, han creído en el Señor y hoy día ya son jóvenes que ya no se drogan y ya han cambiado sus vidas. Y así, entonces la iglesia no solo esta, sino que es algo, digamos, muy reconocido, digamos, dentro de la misma iglesia, y algunos municipios y algunos políticos reconocen que la iglesia evangélica es uno de los lugares donde hay más rehabilitación de alcoholismo, de droga, rehabilitación familiar. Hay muchas cosas que se pueden, digamos, hacer. La iglesia tiene que impactar no solo en eso, sino que también en lo social, o sea, ayudar a la gente que está enferma, a la gente que tiene necesidad. De alguna manera nosotros tratamos de llegar a esos puntos también, sin el interés de que vengan a la iglesia, porque la gente a veces dice, no, que vienen porque tienen interés de que yo llegue a la iglesia. No, el interés es llegar a ayudar. Ahora, si Dios los toca y quieren venir a la iglesia, bueno, la iglesia está abierta para todo el mundo, ¿ya? Pero la iglesia tiene que cumplir ese rol. Y ese es el rol que cumple la iglesia. O sea, y eso está muy reconocido en muchas partes. Hay algunos que no lo reconocen. Y aparte que la iglesia evangélica es muy silenciosa, la iglesia evangélica no ayuda a los drogadictos, por ejemplo, levantando, digamos, comúnmente no lo hace, pero los hay. Por ejemplo, centros de rehabilitación. O sea que si yo digo, yo quiero rehabilitar los drogadictos allá, entonces voy a tener que saber levantar un centro de rehabilitación. No. Este mismo lugar, estas mismas reuniones, el predicar la palabra, en lo que Dios puede hacer, ha rehabilitado mucha gente sin necesidad de un centro de rehabilitación. Entonces, por eso que es un trabajo silencioso, un trabajo que muchas veces queda aquí dentro y que no sale de acá. A menos que la persona lo declare, lo diga y lo predique en la calle, y los vecinos se dan cuenta. Bueno, había mucha gente que se ha dado cuenta que gente que antes era delincuente, drogadicto, muchas cosas, hoy día ya no lo son. Y se han podido dar cuenta, y ellos lo han visto. Pero eso queda ahí, queda en la población, queda ahí en el entorno. Pero públicamente, que todo el mundo sepa que aquí se rehabilitó, no, eso no ocurre, porque es un trabajo silencioso, es un trabajo de fe, es un trabajo de fe en Dios, en la palabra, en lo que Él puede hacer. ¿Y ustedes como iglesia han salido a relacionarse con otras iglesias, por así decirlo? Sí. Me acuerdo que el domingo, cuando nosotros venimos, estaba contando una iglesia en Estación Central. Sí. No, y es que nosotros tenemos una iglesia en Estación Central, que es de la misma misión de nosotros, de puro haitiano. Ahí fue un caso muy lindo, muy especial, que hay un hermano haitiano que empezó a hacer culto y pidió que nosotros lo ayudáramos, empezamos a ayudar, le llevamos sillas, le llevamos equipo y formamos un poco el asunto. Y era un creció, pero súper rápido, o sea, en pocos meses ya tenía harta gente y ahora tiene mucho más. Pero esa iglesia es de nosotros. Ahora, iglesias que no sean de nuestra misión, claro. Por ejemplo, esta misma semana pasada tuvimos un evento que era de acción de gracias, para darle gracias a Dios por lo que Dios nos había dado, y invitamos a 2 ministerios que no eran de nosotros. El pastor José Lema, que es de la iglesia Betel, el pastor Marco Muñoz Caíno, que era de la iglesia Poder y Gloria, que son otras iglesias. Y tenemos comunión con iglesias de Peñalolén, con iglesias de San Miguel, con iglesias de Maipú, Santiago Centro, que no son de nuestro ministerio. O sea, siempre hay enlazos con otras iglesias. ¿Y de alguna región o algo así? Porque su padre dijo que era pastor en Quilpué, ¿no? Sí, pero de este mismo ministerio. Ah, también. Claro, de este mismo ministerio tenemos una iglesia en Quilpué. Nosotros tenemos iglesia en la quinta región, tenemos en Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar. Tenemos iglesia ya para el sur, tenemos iglesia en Temuco, tenemos 2 iglesias en Temuco, una en Arica no, yo soy de Arica. No, muy lejos de Arica, no hemos llegado todavía. ¿Ya? Pretendemos ojalá llegar a Arica, a toda la región. ¿Ya?
Pero ahí estamos en Valdivia, estamos Chillán, se está escapando Chillán. Hartas ciudades. Sí. Hartas ciudades. Y, a ver, ¿cómo se financian las actividades de la iglesia? ¿Cómo se financian? Bueno, aquí todas las cosas aquí en la iglesia se financian con la ofrenda que hacen los hermanos, la ofrenda, los diezmos. Todo eso se financia, digamos, con respecto a esos ítems. ¿Ya? De hecho, aquí hay un tesorero, por ejemplo, que él lleva todas las cuentas. Aquí se da una vez al mes, se da cuenta la iglesia de lo que entra y de lo que sale. Hay un libro que está dispuesto para toda la gente de la iglesia que lo quiere revisar. Está el libro ahí, con todas sus cuentas, con todo. De hecho, en la misión de nosotros, nosotros los pastores tenemos dos conferencias. Tenemos una conferencia general que es en abril, que es donde los pastores damos cuenta de nuestras iglesias, llevamos los libros, revisamos los libros, que esté todo en orden. Y hay otra conferencia que ahí ya se da una cuenta más personal del pastor, ¿no? Una cosita más personal, que también ahí también damos cuenta de nuestro trabajo, de cómo nosotros nos sentimos. Y ese, digamos, el control que se hace a nivel de corporación hacia los pastores, hacia la iglesia. Entonces, todo esto se financia, digamos, con la ofrenda. Por ejemplo, este mismo templo se financió con préstamos, ofrendas, gente que iba pasando y nos pasó dinero, y así. No reciben ningún tipo de ayuda económica externa de ninguna organización. No, nada. ni gubernamental, ni de la misma corporación, porque la corporación que nosotros estamos, si bien es cierto, en varias iglesias, pero la central, digamos, los núcleos mismos de la corporación, no mantiene un dinero como para ayudar a las iglesias, solamente las agrupa y jurídicamente nos ayudamos, ¿ya? Pero que la corporación pueda decirme, toma, ahí tienes 20 millones, construir la iglesia, no, eso no existe acá, porque es una corporación pequeña, de bajos recursos. Aquí la mayoría de las iglesias son iglesias de población, iglesias de bajos recursos. O sea, aquí te ve que aquí profesionales aquí no va a encontrar, prácticamente casi no hay. ¿Ya? Entonces, de a poco yo sé, yo tengo fe que los jóvenes que vienen, que van creciendo, van a salir profesionales, Dios les va a bendecir, que sí, ¿me entiendes? Pero estas son iglesias de población, la mayoría de las iglesias de nosotros son iglesias de población. ¿Les acomoda este tipo como de forma de financiarse? ¿Ustedes están contentos como con que sea solo mediante ofrendas y ese tipo de cosas? Sí, porque, mire, si por ejemplo, si el Estado a nosotros nos financiara, tendríamos algún compromiso político, empezarían las presiones políticas. Si el municipio, por ejemplo, nos financiara, tendríamos que ceder a algunas presiones que ustedes saben que existen presiones políticas y de algunas otras corrientes que nosotros no comulgamos con cualquier institución. O sea, esa es la verdad. Nosotros no nos mezclamos con cualquiera. Entonces, desligado de política, otras organizaciones, pero ¿cree que la iglesia tiene algún rol político dentro de la sociedad? Mire, yo creo que la iglesia, rol político partidista, no. Yo creo que la iglesia no, porque la política en sí está muy mal catalogada de partidos, muy mal catalogada, y eso es de verse. Lo vemos. Con todos los últimos antecedentes que tenemos de los partidos No, la iglesia no puede inmiscuirse en ese tipo de cosas por eso mismo, porque tiene muy mala fama. ¿Qué pasaría si la iglesia se metiera en eso? Tomaría esa misma fama y eso sería perjudicial. Si hoy día cuesta que la gente crea en Dios, ¿cuánto más va a costar que crean en la iglesia? Entonces, no, de partida no. Ahora, de acuerdo a los últimos acontecimientos que han ido ocurriendo, algunas leyes que hoy día la iglesia evangélica no está de acuerdo, nos hemos visto forzados un poco a tener una opinión política, que es distinto. Hay una línea muy delgada entre una participación partidista política a una opinión política. Hoy día nosotros tenemos opinión política. Hoy día la iglesia se ha visto forzada, gracias a este gobierno que está, a que nosotros nos podamos a meter un poco más y ser un poco más incisivos y tener una opinión más pública y más política. Antiguamente la iglesia, si bien es cierto, siempre ha tenido ciertas opiniones, pero nunca la había hecho pública. Nunca se había metido a decir la iglesia evangélica opina esto. Nunca.
hemos sido bien como de bajo perfil, en ese sentido aquí en Chile. Pero en este gobierno nos ha obligado a tener ya una opinión política, que es muy diferente a una participación partidista. Yo no estoy de acuerdo con eso. El ministerio que yo represento tampoco está de acuerdo con eso. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad. Y en temas políticos sería como la ley de aborto. Hay muchas leyes, por ejemplo, tenemos la ley de aborto en las 3 causales, no estamos de acuerdo con eso. La ley de derecho de garantía a la niñez, tampoco estamos de acuerdo con eso. El matrimonio homosexual con adopción de menores, tampoco estamos de acuerdo con eso. Hay muchas razones y poderosísimas para eso, sobre todo que otras leyes más. Hay la identidad de género, tampoco estamos de acuerdo con eso. Yo creo que si bien la persona que es trans y quiere cambiar su sexo, que lo haga, no tengo ningún problema. Pero que no engañe al resto. O sea, los jóvenes solteros tienen derecho a saber que si tú, una suposición, si una mujer, no es mujer, es hombre, físicamente hombre, hablemos así, y se cambió el sexo porque quiso ser mujer, porque su interior es mujer. Yo respeto eso. Su interior es mujer, quiso ser mujer, se operó y se hizo mujer, ¿cierto? Y la ley de identidad de género le entregó un carnet de mujer. Pero yo creo que un joven, que es hombre, en todo sentido, interno y externo, tiene derecho a saber que esa mujer no es mujer. Físicamente no es mujer. Tiene derecho a saberlo. ¿Por qué? Porque puede llegar al engaño. ¿Te imaginas tú que un tren operado que se operó para ser mujer y se sintió mujer y le dio un carnet de mujer, va y se casa con un joven y ese joven no sepa y se dé cuenta después? ¿No crees que es traumante? ¿No crees que está faltando un derecho a ese joven? O sea, yo creo que igual eso va en lo que es la pareja. O sea, eventualmente Sí. le va a decir a esta persona. No. No es tan así. Es que eso en verdad es como no confiar en todas las personas cuando. O sea, yo igual, Por eso. igual conozco a personas así y como que son muy libres en decirlo, porque tampoco No, se sí, van a está andar bien. escondiendo. No, sí, está claro. Pero escúchame. Las leyes tienen que. Las leyes no se forman creyendo en las personas. Porque si entonces había muchas leyes que no tendrían para qué existir. ¿Ya? Ahora, yo creo que van a haber muchos transexuales que sí van a decir: no, yo soy operado, no, lo van a decir. Pero también tengo que ponerme en el caso de que hubiera 1, 2, 3, 5 que no lo hiciesen. Que no lo hiciesen. Porque la ley tiene que prevenir. Entonces, por prevención, tiene que existir, digamos, una cosa que no nos lleve a un engaño. ¿Entiendes? Entonces, por eso que estamos de acuerdo. Si nosotros entendemos la posición de ellos, pero no entendemos el por qué las leyes que quieren formar no toman esas predicciones. Porque encuentro que sería horrible para cualquier joven o señorita que ocurra eso. ¿Y ustedes como iglesia han ido a manifestar? Por o supuesto. no sé, Mire, yo pertenezco a una organización que se llama UNEVAC, que es muy conocida a nivel nacional, ¿ya? Es de las organizaciones evangélicas más importantes en cuanto a estos temas. UNEVAC significa Unión Evangélica por los Valores Cristianos, ¿ya? Yo participo activamente, soy parte del directorio. ¿Ya? Yo he estado en las marchas. Sí, también. Dirigido Incluso usted tiene como un programa de radio. Que no sé si usted es al que viene en un vídeo, pero. Sí, aquí nosotros UNEVAC no tiene un programa de radio. UNEVAC cuando hace la marcha lo invitan a todos los programas de radio cristianos. No, a sí, todos. es que yo me metí a su página Ya. para Ya. ver, Sí. me interesó Sí, todo lo que nosotros es su tuvimos, ministerio y nosotros y estuvimos visualicé. trabajando en radio Palabra Viva, una de las radios más fuertes en el ambiente cristiano. ¿Es AM o FM? AM, Sí. AM, pero bien fuerte en el ambiente cristiano y estuvimos 3 años y algo trabajando en esa radio, pero bueno, por motivos de construcción del templo y de adquirir el terreno, dejamos estuvimos en otro lugar que se llama Radio Levantando el Caído, ¿ya? Y así, pero esos son programas que yo lo tomo como pastor de la iglesia de acá, no como UNEVAC. Ya, ahora UNEVAC cuando hace las marchas o hace algún evento o cosas, nos invitan a todas las radios, nosotros tenemos que andar por todas las radios,
famoso. No sé si tan famoso, pero yo creo que un poquito conocido nomás, famoso es mucho decir. ¿Y hay algún candidato o candidata que lo represente? Mire, de partida nosotros tenemos un planteamiento bien especial porque si bien es cierto, nosotros no creemos en ninguno de los candidatos, en ninguno. Así de simple. Ya, ninguno cumple el 100% de nuestra expectativa, ninguno. Ahora, si tuviéramos que escoger, y de hecho nosotros estamos llamando a escoger a la gente, el único candidato que ha sido claro, y que yo estaba en el Congreso, viendo estas leyes, y he visto la votación de los diputados, los senadores, y José Antonio Kast, desde mucho tiempo atrás, él ha votado en contra a todo este tipo de leyes que nosotros estamos contra. Entonces, no es una cosa que él lo diga ahora, sino que yo lo he visto desde mucho tiempo atrás. He estado viendo sus votaciones y todas están, digamos, negativas a todas esas leyes. Y él hoy día se levantó como candidato presidencial precisamente para defender esos valores. Y como nosotros ya lo hemos visto de atrás, sabemos que nos da cierta garantía que no está mintiendo. Por lo tanto, nosotros estamos llamando a todo el pueblo evangélico a votar por José Antonio Kast. No importa si pasa o no pasa segunda vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que votar por quien nosotros nos representa. Claro. Independiente si gane, no gane, pase o no pase. Si yo voto por él, como hoy día coloqué en una nueva publicación en Facebook, yo voto por él, ¿por qué? Porque mi voto, mi conciencia cristiana, con él está tranquila. ¿Por qué? Porque yo estoy votando por los valores y no por un color político. Son consecuentes con su ideología. Y una consulta, porque al principio dijo que no creía como en ninguno 100%. Claro. Y en él tampoco 100%. No, 100% porque, bueno, él es católico y igual nosotros tenemos ciertos temores porque los políticos utilizamos, y él es político, ¿sí? él siempre va a ser político. Sí. Y él tomó esta bandera de la defensa de estos valores que nos representa totalmente, pero esperamos que él, cuando sea gobierno, si es que llega a ser gobierno o llega a tener alguna representatividad con los votos que salgan, no sé, siga en la misma línea, porque por eso lo estamos apoyando. Ahora, igual hay temor, la Iglesia Evangélica igual tiene temor porque nos han pasado gatos tantas veces. Sí. Pero ¿qué nos da confianza? Que de atrás lo hemos visto y cuando no era candidato, cuando era siempre diputado y siempre ha votado igual. Nosotros lo hemos visto, yo lo he visto en la misma sala de la Cámara votando, he estado presente ahí mismo y he visto las votaciones y ahí siempre puntito rojo, negativo, siempre. Entonces, y lo estuvimos observando mucho tiempo antes. UNEVAC se preocupa de eso. Y la última pregunta, con el Te-Deum que pasó y se le insultó a la presidenta Bachelet, ¿ustedes comentaron esto? Sí, yo tengo una opinión bien particular de eso. ¿Por qué? Porque se quejan de que se le insultó a la presidenta. Y yo no vi que se le haya insultado a la presidenta. O sea, hubo gente afuera que gritó cosas. Ahora, dígame usted, ¿a qué presidente cuando va pasando los contrarios no le gritan cosas? ¿Cierto? ¿Cierto? Mire, yo estuve por una casualidad, cuando pasó Frei con la esta, estuve por una casualidad cerca. También le gritaron un montón de cosas, garabato y cuánto insulto. Nadie le dijo nada. Ahora, obviamente cualquier político, y sobre todo un mal gobierno como este, está expuesto a eso, que cualquier gente en la calle le gritara. Y los gritos que yo escuché fueron afuera. ¿Ya? Y adentro parece que gritó una persona, pero creo que la sacaron. Así que no fue una cosa tan grave. Pero lo que le molestó a la presidenta no fueron los gritos de afuera. Lo que le molestó a la presidenta fueron los dichos, ¿cierto? Y el discurso que dio, no me acuerdo, el hijo del obispo de la catedral. No me acuerdo el nombre de él. ¿Se acuerda el nombre de usted? Él es candidato por Piñera. Entonces, él va y toma la palabra y dice, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto. Los mismos pensamientos que tenemos nosotros. Y que nosotros dijimos, por fin la catedral evangélica está ahí, sacó la voz, porque la catedral evangélica nunca dice nada. Y esa oportunidad lo dijo. Pero ¿qué pasa? Él es un candidato de Piñera. Entonces la presidenta, ¿qué sintió ahí? Se tomaron el lugar.
para candidatearse y a mí me están dejando como chaleco mono y están levantando al otro. Entonces cuando el obispo se fue a despedir a la presidenta le dijo, esto es un abuso. ¿Por qué? Porque se dio la oportunidad al hombre para que se candidateara ahí mismo. Por eso, ante eso, ¿usted cree que eso Ahora, estuvo bien o estuvo mal? Ahora, en el discurso mismo estuvo bien, porque es el Evidente, pensamiento de la sí, iglesia. Claro. Y como ciudadanos, nosotros tenemos derecho a decir qué ley estamos de acuerdo y qué ley no estamos de acuerdo. Y eso jamás ha sido un insulto. Sí, por supuesto. No, es que lo que voy yo es a la elección de ese pastor ¿Ya? en particular. ¿Usted Ah, cree eso que estuvo esa- bien o no. estuvo mal? No, O sea, eso le corresponde a la catedral. Sí, Ellos pero- saben a quiénes le dan o quiénes no Evidente, le dan. pero usted como ciudadano, como ya nombró, Ya. usted también tiene el derecho a decir que si eso estuvo bien o estuvo mal. Es que si está dentro de Para la... usted está- habrá ambos cosas, ¿estuvo bien o estuvo mal? Ya, es que si eso está dentro del programa que ellos prepararon, porque ellos preparan los programas y se lo mandan A ver, presente. a la presidenta. Y si la presidenta lo aprobó y dijo, está bien, todo, ya estoy de acuerdo, qué sé yo, voy a estar, yo creo que no hay nada que reclamar. Ahora, si hubiese sido algo fuera del programa, yo diría, ahí la cosa no está bien, porque ahí hay un engaño de por medio. Ahora, pero lo que le molestó a la presidenta fue el discurso en sí, ¿cierto? Y dicen, esto fue un insulto. No, nunca fue un insulto. Nunca se le insultó desde ese lugar, nunca se le insultó. Lo que sí se dijo fuertemente y claramente, y que estoy contento con eso, que se le dijo claramente lo que la Iglesia Evangélica piensa. Y como ciudadanos tenemos todo el derecho a expresar, ¿cierto? Digamos, con las palabras adecuadas, expresar nuestro malestar o nuestro desacuerdo a ciertas políticas que el gobierno tomó. Entonces, Siendo el que dio el discurso un candidato ligado a Piñera, ¿no siente? es que a ver, si la presidenta va a un evento, ella tiene que estar consciente de que puede haber tomado un candidato de Piñera, puede haber sido un candidato de la Beatriz Sánchez, y ella está expuesta a eso. Ella tiene que ser, digamos, como presidenta, tiene que ser madura y decir, yo tengo que ir expuesta a cualquier cosa, porque si estamos en un tiempo de elecciones, entonces ella no se puede ofender por eso. No sé, el tema, lo que pregunta mi compañera es que si usted siente algún tipo de afinidad con Sebastián Piñera como candidato. No, ninguna. Ninguna. Cero. ¿Y puedo saber por qué? De hecho, no voto por él, No. porque lo encuentro Entiendo. mentiroso. Ah, ¿Por por qué? todos los hechos de... Sí, que- por montones de hechos. Por ejemplo, uno de los hechos que a nosotros, la Iglesia Evangélica, nos desagradó, pero enormemente, fue que él se comprometió y dijo que él no estaba por el matrimonio homosexual. Lo dijo claramente. Y fue y creó la unión... Civil. Acuerdo de unión me civil. Me acuerdo de eso. Acuerdo de unión civil. A título de nada, nadie lo presionó. Y a raíz de eso empezaron muchas otras cosas. Entonces, esa situación a nosotros nos molestó. Entonces, usted en una hipotética segunda vuelta, como usted ahora ha llamado, o sea, no ha llamado a votar por Kast, pero sí como que es una línea programática dentro de su ministerio, ¿usted llamaría a abstenerse en segunda vuelta? ¿Yéndose más a lo político? Mire, nosotros como iglesia somos bien especiales. En este punto, en este asunto específico, ahora estamos nosotros incluyendo a la gente. Antes no se hacía. Antes usted es libre de votar por quien quiera. Pero hoy día nos han obligado a esto. Porque la Iglesia Evangélica nunca se metió en política. Y antes no lo hacíamos. Pero hoy día nos hemos visto obligados a eso. Ahora, si Kast no pasara a segunda vuelta y estuviera, por ejemplo, lo que todos dicen, que fuera Piñera Guille. y Guille, yo no voto por ninguno de los dos. Usted. Sí, yo. Gracias. Esa es mi opinión. Los hermanos de la iglesia son libres de votar por quien ellos quieran. ¿Me entiendes? Pero en esta primera vuelta estoy instruyendo y diciendo, y de hecho en mi Facebook y mis publicaciones, todas son, oye, abran los ojos, voten por este. Si este llega a pasar a segunda vuelta fuera de todos los pronósticos, le van a dar un golpe fuerte en la política. Y de hecho, ya están temblando de la pera algunos. Piñera cambió su discurso por lo mismo. Se está pegando bien acá. ¿Por qué? Porque está viendo que muchos evangélicos están votando por él. Y muchos se le están yendo a él. Así que ese es un asunto que se tiene que ver más.
Muchas gracias, pastor. Se pasó. Ya. gusto. Lo otro, Sí. yo vi una pregunta que me interesó que respecto de las leyes que están pasando, que si estamos de acuerdo con el aborto o no, en las 3 causales. Claro. ¿Ya? La Iglesia Evangélica nunca ha estado de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque las causales son una excusa para el aborto libre. Toda la izquierda chilena ha dicho claramente que es el primer paso para un aborto libre. Y yo creo que un aborto libre es lo más trágico que puede ocurrir en una sociedad. El otro día veía yo un video de un niño Down, que es profesional, que ha estado 3 veces en la Casa Blanca. No sé si lo han visto ustedes. Y con el aborto libre no van a estar esas personas que son maravillosas, porque las van a abortar. Entonces nos vamos a perder de mucha gente que realmente es maravillosa. Con el aborto libre, mucha de la gente que viene con un bracito menos o con un problema en las piernas, las van a abortar. Hoy día tenemos en la Teletón gente maravillosa, que sin embargo tienen impedimentos físicos, pero son gente maravillosa. Son profesionales maravillosos, son gente muy linda. Y con el aborto libre vamos a matar a toda esa gente. Entonces, no estamos de acuerdo. Muchas gracias. Un gusto. Espero Muchas que gracias. haya satisfecho todo, ¿no? Fue muy rica la conversación. Y hablamos. Para la iglesia. Si era la iglesia, porque como si No, pero ustedes llegaron justo en iglesia que nosotros, digamos, somos parte de Nevada. O sea, yo como pastor conozco la iglesia, conozco de cerca todo lo que es la ley, es una ley de garantía de derechos de la niñez, es una ley aberrante. Es una ley aberrante. Es una ley que está preparando el adoctrinamiento homosexual a los niños. Si ustedes conocieran esa ley y la estudiaran y la vieran, se la harían de espalda. Yo, mucha gente que no sé nada evangélica, yo les mostraba esa ley y han quedado con la boca abierta. Y han dicho, pero ¿cómo? Eso es lo que están, pero están callados. No dicen de qué se trata. Y una de las primeras cosas terribles que hace, que le quitan derecho a los padres de educar a sus hijos, cuando la ley de la Constitución dice que los padres tenemos derecho permanente de educar a nuestros hijos y que el Estado tiene que cumplir un papel garante, o sea que ellos tienen que garantizar que eso se hace. Ahora que es el que ellos tienen el derecho de educar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para meterle educación de ese tipo que realmente lejos de ser un bien, va a ser un bien. Entonces, hay un montón de leyes, hay más de 70 proyectos de ley dedicados a ese tipo de cosas. Hay que estudiar. Ya. Cualquier cosa. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Burn up the idols of wood and stone. Lord, Lord, let your fire